Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando con el tema Dios y la violencia. Y hablamos que la violencia se genera con el enemigo. Quiere que nosotros, como seres humanos, hagamos esto. Encontramos precisamente en la propia escritura de lo que hay en el corazón de las personas. No hay duda que Satanás está haciendo esto. La violencia no la genera el Señor. Sí, con Cristo, como lo decíamos el día anterior, con Cristo va a provocar división. Y esto se generó. Y algunos teólogos, esto permitió que se generara esto. Que hay, la fe va a ser que los pueblos puedan dividirse, que las familias incluso se dividan en esto. Los que creen en Jesús y los que no van a creer en Jesús. Déjeme para iniciar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque queremos que tú hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos digas, que traigas luz a través del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Estamos orando, Dios, para que hables a nuestros seres. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Seguimos hablando del libro de Revelación, en donde se habla de lo que significaba esta guerra. Una guerra que se va a dar del maligno contra el poder de Cristo. Hablamos de Armagedón, ¿se acuerdan? En el día de ayer. El profeta Zacarías habló de este tiempo cuando escribió precisamente en una intervención final de Cristo en los asuntos humanos. Dice Zacarías 14, del 1 al 4, He aquí el día del Señor viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Hay un resultado inmediato en esta batalla, la destrucción de los enemigos de Cristo. La bestia pesada. El falso profeta se había hecho delante de ellos y las señales en las cuales había engañado a varios fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde sobre azufre, dice el libro de Revelación. 2 fueron lanzados. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Será un final terriblemente violento a la época de mayor violencia en la historia humana. Hay una historia de oposición. ¿Por qué tiene Cristo que hacer la guerra? ¿Por qué? La respuesta está en cómo trata Dios a la naturaleza humana. ¿Dónde se originó el ser impío? La influencia, la acción de este ser que da precisamente a la intervención de Cristo al final de esta era. Como hemos señalado, el acusador, Satanás, el diablo, es un ser violento que procede a la humanidad y hace que ésta haga estas actitudes de violencia. Que sea aquella la humanidad que se oponga a Dios. Esta violencia es impía. No hace la guerra en justicia. Satanás es el que está detrás de toda esta oposición a Dios. Y por eso considera la posibilidad de que en esto persuade precisamente a Adán y a Eva para que se oponieran a su creador. Violaron la relación con Dios. Y este violar es un obrar con violencia. No quisieron obedecer a Dios. Y esto los llevó a pecar. Por supuesto que Satanás, el enemigo, sacó provecho de esta debilidad. Dicen algunos de esta frustración personal, como lo hizo con Caín, para poder vencer la tentación, y le animó a violentarse contra su propio hermano Abel. El ser humano quitando la vida a otro. Un hermano quitándole la vida a otro hermano.
Ese Satanás también motivó a un mundo antidiluviano a volverse violento, corrupto, que Dios tuvo que intervenir. Después del diluvio, Nimrod emergió como una persona desafiante. Se opuso a Dios. Era el vigoroso cazador, como dice Génesis 10:9. Era un tirano, un déspota, el primer poderoso de la tierra. A pesar del linaje de Caín ya había terminado, emergió Nimrod. Un similar modo de ser aún prevalece entre la humanidad. Y en la actualidad estamos tratando con este legado, dirían algunos, con este legado de Caín. Lo que Judas en el Nuevo Testamento se identifica como el camino de Caín, como dice el versículo 11. Lo podríamos llamar el camino de Nimrod. Identificado de otra forma como la Gran Babilonia. En Daniel capítulo 4, versículo 30, libro de Apocalipsis 16-19. Esta ciudad, ese sistema, este estilo de vida se fundó en Babel. Y el libro de Apocalipsis trata con el fin último de este sistema que se ha plagado a la humanidad. Un orden económico que esclaviza, que violenta de forma masiva a todos los seres humanos. Vea hoy la violencia que se da. Ya cualquier manifestación termina en violencia. Vea lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. En España le dicen deben quedarse y se genera violencia. Dice Revelación 18:13. Comercia con los cuerpos y almas de los hombres, dice la Nueva Versión Internacional, o vidas humanas. Por eso el desafío de Nimrod y los que siguieron su camino en Babel no fue sorpresa alguna para Dios. Inmediatamente después del diluvio concluyó que la humanidad no podría cambiar por sí sola. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo, como lo he hecho, dice Génesis 8:21. Nada había cambiado. Después del diluvio, nada había cambiado. La gente piensa en forma natural. Y ese es el mismo lenguaje que Dios dijo a la humanidad poco antes del diluvio, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5. La violencia hoy del ser humano y esta guerra injusta fue la razón en que Dios tuvo que intervenir antes y va a ser parte de la razón por la cual interviene precisamente en el futuro. En cuanto a nosotros como seres humanos, la guerra es casi siempre la única respuesta, pero por razones injustas. Los grandes dictadores fueron hombres que pensaban. No obstante, no pueden producir paz de sus guerras y sus violencias, solamente más de lo mismo. Hoy es uno de los negocios muy productivos hacer guerras. Hoy es lo más productivo la violencia, porque se consiguen armas, se gasta, se compra. La violencia está generando ciertos vicios. Toda una manifestación terrible de la depravación que Satanás ha llevado a la gente. Que la gente sin Cristo es lo que va a pasar, es lo que va a suceder. Y aunque tú me estés ahorita viendo y digas, ¿yo qué tendré que ver si no tengo Cristo? Pues es una realidad, tu vida. Para aquellos que son así, será desafiante en la era final antes de la venida de Cristo. Hay una sabiduría que es excepcional. El problema del hombre y el horror de la guerra ha enseñado a algunos hombres de la milicia algunas cosas importantes. Dice que en 1951, en la Segunda Guerra Mundial, Douglas MacArthur dijo: las alianzas militares, las balanzas de poder,
Las ligas de las naciones han fallado en su momento, dejando la única salida, la vía del crisol de la guerra. La destrucción que encierra la guerra nos ha cerrado esta alternativa. Tuvimos nuestra última oportunidad. Si no diseñamos un sistema mejor y más equitativo, nuestro Armagedón llegará a nuestra puerta. El problema es básicamente teológico y encierra precisamente que la gente tiene que renacer espiritualmente, que tiene que el hombre a través de Cristo mejorar en su carácter humano, de acorde precisamente a nuestros tiempos, casi sin par por avanzar en la ciencia, las artes, la literatura y todo el desarrollo material y cultural en los últimos 2000 años. Debe ser el espíritu si hemos de salvar la carne. MacArthur sabía que la guerra con frecuencia era la única respuesta a las diferencias humanas y que puede ser vencida solamente por medio, él decía MacArthur, de una renovación espiritual. Santiago habla de esto que hay en nuestro corazón, ¿no? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde? ¿De dónde se genera tanta violencia? Otro que usó principios espirituales y que sería la única respuesta a la violencia y a la agresión humana fue el general norteamericano Omar Bradley. En 1948 dijo: tenemos demasiados hombres de ciencia, muy pocos hombres de Dios. Hemos captado el misterio del átomo, pero hemos rechazado el sermón del monte. El mundo ha alcanzado brillantez sin sabiduría, poder sin conciencia. El nuestro es un mundo de gigantes en un campo nuclear y enanos en el campo de la ética. Sabemos más de la guerra que de la paz. Sabemos más de matar que de saber vivir. Es triste esto. Es triste que después de todos esos acontecimientos en guerras nos lleve a reflexionar esto, pero es bueno porque nos ayuda a reflexionarlo. Estos hombres no son típicos ni fueron capaces de hacer nada por esta espiral descendente de la humanidad. Un historiador llamado Hanson lo expresa así: el conflicto seguirá siendo el padre de familia de todos nosotros, siempre y cuando la naturaleza humana permanezca constante e inmutable en el tiempo, el espacio y las culturas. En resumen de su declaración es que la guerra es una empresa enteramente humana. Así es. Nada tiene que ver con Dios. Por eso, si hoy nos preguntamos en días anteriores, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Cuando fui violentado. Esta empresa, movida por Satanás, es enteramente humana. Y por eso se da esto. Si hoy Dios nos lo ha impedido, es porque tenemos un Dios permisible. Un Dios que permite esto, que deja que el ser humano ocurra esto. En algunos reflexionan, otros no reflexionan en su vida. Una última declaración que es imparcialmente cierta. Las guerras no son totalmente empresas humanas porque Satanás está involucrado. Es el actor intelectual detrás de las guerras injustas. Jesús profetizó que vendría una guerra total por voluntad humana. Y dijo acerca precisamente esto del hombre. Eso te lo cuento mañana. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús por lo que hoy sigues enseñando en nuestras vidas. Que a través del Espíritu Santo nos hables, nos enseñes, nos digas. Y te pedimos que sigas guardándonos de este tiempo tan violento. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Gusto en saludar. Te veo mañana, si Dios quiere. Hasta pronto.